Mire usted, por favor ponga atención a esto. Esto es importantísimo para todos nosotros. Y ponga atención, por favor, en lo que le voy a leer y el invitado que tengo aquí en la cabina. Mire usted, él nació en la Ciudad de México en 1970 y ha dedicado su vida al arte, a la evolución, a la preservación de la naturaleza, a la curación, en fin, ha sido un buen ser humano, un buen hombre. Antes de que se fuera a China, por eso estaba tocando esto de Beijing, antes de que se fuera a China, había estado luchando contra el estreptococo beta hemolítico, que lo atacó desde los primeros años de su niñez. Y así como los efectos secundarios de los agresivos tratamientos que le administraron para atacarlo, obviamente usted sabe que cuando usted tiene, y la medicina holística, como le hemos llamado aquí, la medicina no holística, sino la alópata, la medicina alópata, y con todo respeto a todos y cada uno de los médicos científicos de bata blanca y de cada uno de los hospitales en los que están ellos tratando de salvar vidas, tratando de dar lo mejor que pueden dentro del estudio alópata, hasta donde llega el estudio de la medicina. Y le voy a decir por qué es limitado, y con todo respeto quiero hacer hincapié en esto y que se me entienda bien, porque luego no quiero que me digan que estoy siendo brujo, ¿cómo se llama, Sánchez? Palero, lo que sea. Déjeme decir algo de la medicina alópata. Yo le debo también mi vida a la medicina alópata, y yo creo que cada uno de los que nos están escuchando le debe su vida a la medicina alópata, a los médicos de carrera, a los médicos que llevan una carrera súper extensa, el internado, la maestría, la especialización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que para que la medicina como es científicamente tratada hoy en día dentro de los términos alópatas, ¿cuántos miles de millones somos? 7,000 millones, ya casi 7,500 millones de personas. Tendría que haber 7,500 millones de tomos de medicina, o más bien de tomos de libros, para que nos trataran. 7,500 millones de libros para que tratara la medicina alópata, y ellos hacen lo que pueden y están haciendo una labor increíble, maravillosa, conste. Sin embargo, la persona que les voy a presentar, en los primeros años de su niñez, que se tuvo que enfrentar a esto, fue un caso de muy difícil diagnóstico y de una serie de padecimientos que se fueron haciendo patentes y severos conforme él se acercaba a los 30 años. Finalmente viajó a Europa. Ahí llegó a Europa con el hígado prácticamente muerto. Las suprarrenales, las glándulas suprarrenales sin funcionar, los riñones dañados, el corazón, los pulmones y huesos afectadísimos, la fatiga crónica y alergias verdaderamente severas que lo atacaban constantemente, y el panorama era totalmente para decirle: estás desahuciado y te quedan meses de vida, o si acaso días de vida. En esta búsqueda descubrió algo de lo que nos va a hablar, y yo se los quiero compartir, y por eso lo estoy recibiendo. Y por eso todo lo demás no quiero platicárselo, sino que sea por parte de él.
cómo lo superó, cómo lo estoy viviendo yo ahorita, cómo lo tengo enfrente de mí, cómo tiene ahorita 47 años, cómo es una persona sana y una persona completamente íntegra después de haber padecido una desastrosa enfermedad de lo que es el hígado. Mi madre murió del hígado, mi suegro murió del hígado, de las suprarrenales, en fin. Y por eso no me queda y no me resta más que darle la bienvenida a Carlos Eduardo García Osegueda, conocido como Eduardo Osegueda, fundador y director de Fuerza Integral. Eduardo, Carlos, ¿cómo te puedo decir? Charlie, Lalo. Como gustes, Toño. La familia me dice Eduardo, los amigos me dicen Carlos. Como gustes, está perfecto. Platícame cómo fue tu evolución y esto que estoy diciendo que no es mentira, que no es choro. Claro. Sobre todo para las personas que nos están escuchando y que tienen pacientes y que tienen de alguna manera enfermos en casa, desafortunadamente, pero cómo hay otros tratamientos, otro tipo y otras vertientes, claro, que te pueden llevar a algo. Sí, lo que dijiste es muy cierto. Yo creo que si no fuera por la medicina alópata, yo tampoco estaría aquí. Viví 20 años a base de antibiótico, viví 20 años a base de medicamentos convencionales, y claro que me ayudaron, pero no me curaron. También, desgraciadamente, fui víctima de abuso médico y de negligencia médica, y fue precisamente el no encontrar una cura completa a mi situación y el haber sido víctima de abuso y de negligencia lo que me llevó a tocar otras puertas y a buscar otras opciones. Pero por lo tu que supervivencia, dices, tú querías vivir. Por supervivencia, por supuesto. Y lo que tú dices es muy cierto. Hay muy buenos médicos y claro que ayudan muchísimo. Extraordinarias eminencias médicas. Hoy tengo muchos alumnos médicos y son ellos mismos los que me han dicho que la medicina no es una ciencia exacta. Si la medicina tuviera todas las respuestas a todas nuestras preguntas, pues no habría enfermos y no se moriría la gente de enfermedad, ¿no? Es lo que te digo, somos 7,500 y tantos millones de humanos en el mundo, entonces tendría que haber 7,500 millones de libros para tratar a cada cuerpo, a cada ser humano, cómo reacciona. Porque todos somos diferentes, dos personas con exactamente el mismo padecimiento y el mismo tratamiento no responden igual. Hay factores adicionales, factores que los grandes maestros de China, estas mujeres y estos hombres que durante miles de años inspiraron los famosos cuentos chinos, que definitivamente son exageraciones de lo que lograban personas de muy alto nivel de evolución en China. Bueno, pues ellos dedicaron sus vidas a lo largo de más de 5,000 años, que están bien documentados además, a estudiar cómo la mente y el cuerpo interactúan para generar la vida que todos buscamos tener. Es la medicina más antigua, la China. Así es. Del mundo, de la que se tiene. Y egipcia después, quizá, o por ahí. Egipcia, la Ayurveda también es muy antiguo. La Ayurveda, claro. Sí. Ritmos con el mundo, conforme es el día, a qué hora debes de comer, a qué hora debes de cenar, a qué hora debes de ir a dormir, a qué hora debes de ir a orinar, a qué hora debes de ir a hacer cacahuates, chispas, etcétera. No, en serio. Es correcto. Yo me traté también con Ayurveda muchos años. Y como bien lo dijiste, yo empecé desde muy temprana edad. A los 2 años me diagnostican esta infección. Se convierte después en una enfermedad que se llama fiebre reumática. Y bueno, pues después de 20 años de tratarme totalmente convencido de que la única opción era la medicina como la conocemos, porque soy nieto de médico y demás, no conocía otras cosas. Ajá. Pues cuando empiezo a buscar otras opciones, pues descubro un mundo en Europa, en los Estados Unidos, de médicos, doctores en medicina convencional, que tienen una mente muy abierta y que tienen una gran curiosidad científica y que me hablan de cosas como la homeopatía, la kinesiología aplicada, la acupuntura, etcétera. Empiezo a probar diferentes opciones, incluyendo la Ayurveda, y lo que descubro pues es que son opciones que dan muy buenos resultados en mucha gente, pero a mí nada me funcionaba. Era increíble. ¿Cuántos años tenías ahí? Empecé a abrir un poquito más mi mente a los 22 años de edad aproximadamente. Okay. Yo me enfermo a los 2, hablando del hígado.
fueron tantos los medicamentos que me dieron en esos 3 años, entre los 2 y los 5 años, que a los 5 años me hicieron mi primera prueba hepática que ya mostraba que el hígado empezaba a presentar problemas. Wow. Entonces, pues sí, fueron padecimientos que se fueron acrecentando con los años. Yo fui una persona funcional muchos años, fui un niño como cualquier otro, fui a la escuela, hice deporte, estudié la secundaria, la prepa, y ya en la prepa empecé a tener un poquito más de problemas, terminé la carrera con muchos trabajos, y llegó un momento en el que me di cuenta que tenía que luchar por salvar mi vida. Me di cuenta que realmente algo estaba mal, cada vez peor, empecé a perder muchísimo peso, empecé a tener estos cuadros de fatiga crónica a veces fulminante que no me permitían moverme en lo absoluto. Uh-huh. Tuve que renunciar a mi trabajo y tuve que vender mi casa, mi coche, todo lo que tenía para viajar y buscar soluciones. Algo que me pasó, Toño, es que un día me di cuenta que había vivido mi vida poniendo mi salud en manos de alguien más, en manos de los doctores, que a veces me tocó estar con buenos médicos que me ayudaron, no me curaron, pero sí me ayudaron, y otras veces me tocó poner mi vida en manos de personas que me tomaron el pelo. Eso me llevó a tomar la decisión de asumir la responsabilidad de mi proceso. Exacto. Eso es bien importante, y me gustaría, bueno, ahorita hacemos hincapié en eso, porque una persona se sana cuando una persona se quiere sanar. No está en manos ni del médico, ni de la tecnología, ni de la corriente médica, etcétera, sino una persona se sana. Tú Así tomaste. Es. Y yo lo descubrí después de muchos años de sufrimiento y a base de golpes. Pero efectivamente, un día me di cuenta que curarse era algo que solo podía hacer yo. No podía hacerlo nadie más. Yo tuve formación católica como la mayoría de los mexicanos y por supuesto pasé toda la vida pidiéndole a Dios que me curara, pensando que Él me iba a curar. Hasta que un día también me cayó el 20 y dije, bueno, el mismo Jesús decía, yo no te curé, fuiste tú. Exacto. A través de tu fe. Exacto. Mi problema era que la fe ya se me había quebrado. Después de tantos años de pedir, de hacer méritos y de no tener resultados, pues llegó un día en el que también dudé y estuve enojado con Dios y pasé por todas las fases por las que pasa uno en un momento de desesperación, de desesperación que duró muchos años, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que hice fue empezar a buscar qué podía hacer yo para curarme yo aún sin fe. Entonces me empecé a informar, empecé a colaborar con médicos, me seguí apoyando de gente experta, pero sin darles ya la responsabilidad a ellos. Yo no volví a llevar a mi cuerpo un medicamento, una sustancia, una inyección o someterme a algún tipo de tratamiento si no estaba yo convencido de que realmente lo necesitaba, si no entendía los riesgos y los beneficios y yo tomaba la decisión. Y como bien lo dijiste, al final de la historia, o lo que yo pensé que era al final de la historia, unos investigadores en Europa se enteran de mi caso, les interesa para hacer investigación, me dicen es un caso atípico, no has reaccionado absolutamente a nada, queremos que vengas a Europa, queremos observarte bien, tratarte bien, hacer muchos análisis y no te prometemos absolutamente nada, pero queremos entender. Entonces yo dije, bueno, pues si de algo sirvo, pues voy para allá. Estuve en Europa y fue una experiencia muy interesante porque yo entraba al laboratorio con ellos a hacer mis análisis de sangre, me enseñaron a analizar mi sangre y demás. Y pues lo que determinan, pues es lo que dijiste, ¿no? Hígado prácticamente sin funcionar, riñones, suprarrenales, huesos, corazón, pulmones, sangre, etcétera. Y me dijeron, pues solamente hemos tenido un cuadro similar al tuyo, no estaba tan mal como tú y no vivió más de 1 año. Así que prepárate, habla con tu familia, porque lo más probable... ¿Qué edad tenías cuando te dijeron Tenía eso? 28 años. 28 años. Y bueno, creo que tuve la fortuna de haber tomado buenas decisiones en momentos críticos. Y una de las decisiones que tomé en ese momento fue, si me queda 1 año, voy a dedicar ese año a vivir. No voy a dedicar ese año a morir. Uh-huh. Ahorita estoy vivo. Y comprendo que la vida me va a durar más de lo que le ha durado a muchos, ¿no? Mi primera hermana falleció en el momento de su nacimiento, por ejemplo, es una historia con la que yo crecí, por lo uh-huh. tanto, dije, bueno, me toca vivir más de lo que le ha tocado a muchos, menos de lo que le va a tocar a la mayoría, pero han sido muy buenos años, han sido 28 años en los que claro que he enfrentado dificultades, pero también he tenido muchas bendiciones y muchas razones para agradecer. Entonces, dediqué ese año o esos meses a hacer un ejercicio constante de crecimiento, de gratitud, de aprecio, cuando tú sabes que ya te vas, Toño,
cada cosa que te gusta, que te llevas a la boca, la disfrutas sabiendo que es la última vez a lo mejor que la vas a saborear, ¿no? Claro. Cada aroma, cada vez que tienes la oportunidad de hablar con un ser querido. Yo tenía prohibido estar en la Ciudad de México, que es donde vive mi familia, por el estado tan precario de mis órganos internos, la contaminación, la altura me afectaba muchísimo. Entonces en Europa, cuando se termina todo lo que pueden hacer ellos por mí, me mandan a vivir a un lugar en México donde yo pudiera, que estuviera al nivel del mar, que tuviera un clima cálido, en donde yo pudiera cuidar mi dieta, el agua que bebía y demás, pero estrictamente prohibido estar más de 4 días en la Ciudad de México. Entonces, yo me voy a vivir a un cuarto de azotea en Chuburná, porque pues, tampoco es que tuviera mucho dinero, entonces yo estaba cuidando mis recursos económicos muchísimo, casi queriendo que se me acabara la vida antes de que se me acabara el recurso, ¿no? Porque sí era algo que me preocupaba mucho, y por increíble que parezca, sí pega, ¿no? Decidí no compartir la noticia con mi familia porque mis padres son bastante mayores y son muy preocupones, y yo sabía que una noticia así los iba a destrozar, y realmente no había algo que ellos pudieran hacer por mí. Entonces yo decidí no compartir con ellos esta situación, no preocuparlos de más. Ya bastante preocupados estaban de que yo hubiera dejado de trabajar y hubiera vendido todo mi patrimonio. Que te hubieras ido a otro lado y que te dejaban de ver, etcétera. Exactamente, pero poder hablar por teléfono con ellos, escuchar su voz y colgar el teléfono sin saber si era la última vez que iba a poder escucharlos, todo toma un sabor muy diferente, un aprecio muy distinto. No, claro, por supuesto. En ese casi año que viví en Mérida, no aprendí lo que me permitió recuperar mi salud, pero sí aprendí a vivir. Aprendí el valor de la vida, aprendí que uno puede experimentar un altísimo nivel de plenitud y de paz aún en la más difícil de las circunstancias. Apreciar y atesorar y a dar gracias lo que uno tiene hoy en día. Fíjate, en la vida siempre escuchamos, lo más importante en la vida es la salud. Yo creo que es lo que más miedo tiene la gente de perder. Claro. ¿No? Y después pero de la salud. No nos damos cuenta hasta que tenemos gripa o diarrea. Uy, cómo no estoy sano y cómo me gustaría estar sano, porque con diarrea, con gripa, me duele la muela, con pequeñas tonterías como esas. Así es. Sí, todo es una cuestión de en dónde pones tu atención. Y todos buscamos plenitud, todos buscamos ser felices, y pensamos que eso depende de la salud que tenemos y del amor que tenemos y de los recursos económicos a veces que tenemos, porque con pan las penas son menos. Es cierto. Sí. Pero la realidad no es esa. ¿Cuánta gente saludable, cuánta gente rodeada de amor y con grandes recursos económicos es terriblemente miserable e infeliz? La plenitud realmente no depende de cuánto tienes en términos de salud, ni en términos de amor, ni en términos de dinero. Depende de qué tanto sabes apreciar lo mucho o poco que tienes de esas cosas. El gran tesoro que tienes hoy. Así es. Entonces, yo te puedo decir, Toño, que alcancé un nivel de paz y de plenitud como nunca lo había alcanzado en mi vida, en el más difícil de mis momentos. Claro, porque te enfrentaste a la muerte que era mañana a lo mejor, o era en 20 minutos, o era en 1 hora. Así es, y eso me enseñó a poner atención a las cosas que merecen atención, a darles importancia a las cosas que realmente merecen importancia. Entonces, yo estaba completamente reconciliado con la posibilidad de morir. Llegué a ver la muerte como un viaje, y yo viajé desde muy pequeño y siempre me fue muy bien cuando viajé. Y te puedo decir con toda honestidad que sí tenía momentos de miedo, porque no puedo negar que a veces sí da miedo, pero confié plenamente en el proceso natural de las cosas, porque es un destino común, es un viaje al que todos un día vamos a llegar y que todos un día vamos a emprender. A los 90 años o ahorita. ¿Y por qué tendría que ser malo, no? Entonces aprendí a ver la muerte como un viaje, me reconcilié completamente con ella. Y estando en ese contexto, un médico holandés con el que yo había estado en tratamiento muchos años antes, que había probado muchas cosas conmigo, de las cuales ninguna había funcionado. ¿Fuiste su conejillo de indias? Sí, fui su amigo y fui el cuidador de sus hijos cuando eran pequeñitos. Además, teníamos una bella amistad y nos manteníamos en contacto. Y un día me escribe y me dice, Carlos, estuve en China y vi lo más impresionante que he visto en mi vida. Un hospital, que es el hospital más grande del mundo libre de medicamentos, en donde la gente se cura haciendo ejercicio. A ver, platícame de ese, el hospital más grande del mundo, donde la gente se cura sin medicamentos. No hay dietas especiales, no hay acupuntura, no hay hierbas. Ni acupuntura, ni acupresión, ni nada. No hay hierbas, nada de medicina tradicional china.
es algo que se llama Qigong. Sí, claro, todo el mundo lo hemos visto. Yo lo he visto en parques de colonias donde están sobre todo los viejitos. Mi mamá antes de morir, mi mamá también murió muy grande, igual me imagino que tendría la edad de tus padres, y hacía Qigong, pero yo decía, a ver, no, pero a ver, no te quiero interrumpir. Luego, a ver. Bueno, el hospital más grande del mundo. Libre de medicamentos. Puta. Así es. En donde lo único que se hace son unos ejercicios mentales y físicos que son el resultado de más de 5,000 años de investigación a cargo de las mujeres y hombres de más nivel evolutivo que ha tenido China. Y los ejercicios físicos se parecen a los estiramientos que hacemos en las mañanas cuando nos despertamos. Son ejercicios realmente muy sencillos. Mucha gente confunde el Qigong con el Tai Chi, pero son cosas muy distintas. El Tai Chi es un arte marcial que brinda grandes beneficios a la salud, sin duda, pero es un arte marcial y todos sus movimientos son muy estéticos y son de aplicación marcial. ¿Tú te refieres al Qigong a los movimientos naturales como los que hace un gato al estirarse cuando está hecho bolita y son naturales de un cuerpo? Sí, pero con 5,000 años de tecnología. Exacto, 5,000 años. Perdón, ya no te voy a interrumpir porque está muy interesante. A ver, viene. Son movimientos que no son nada estéticos, no son nada llamativos, parecen muy significantes. Sin embargo, tienen implicaciones muy directas en cómo funciona nuestro sistema endocrino, en cómo funciona nuestro sistema nervioso. Toda la química del organismo reacciona a este tipo de movimientos que van acompañados de un trabajo mental también muy depurado, también muy sencillo, sorprendentemente sencillo, que no consiste en imaginarse cosas que no existan o en ideas raras. Realmente consiste en aprender a concentrar la mente en diferentes lugares del cuerpo y en diferentes fenómenos físicos. Y pues este médico estuvo en China 15 días en este hospital, llegó verdaderamente impactado. Este médico holandés. Viaja de Holanda a China y él te dice, oye, ¿sabes qué, Carlos? Yo creo que por aquí hay una alternativa porque te está llevando la fregada. Así es, él sabía cómo estaba y me manda un video con los ejercicios. Cosa que no se debe hacer. Después lo descubrí cuando llegué a China, pero él pues con muy buena intención se le hizo muy fácil mandarme un video con los ejercicios. Entonces yo al principio la verdad que no le hice caso porque yo ya había perdido toda la esperanza. O sea, te estoy diciendo que llevaba ya casi 30 años enfermo y había probado muchísimas cosas, ninguna había funcionado. O sea, a la hora que me habló de esto, honestamente no me despertó gran esperanza. Yo estaba ya en un proceso muy interno, muy de aceptar, muy de... Y me imagino que ver ejercicios tan simples o sencillos, te dijiste, ay, sí, no manches. Bueno, meses después que puedo pasar ese video a un formato visible en Occidente, porque el video venía en sistema PAL, que es un sistema que no se podía ver en las videocaseteras en México. Meses después que logro ver esos ejercicios, honestamente me enojé. Me enojé con mi amigo porque sentí que era un insulto a mi inteligencia el que él pensara que yo iba a creer que por hacer esos ejercicios iba a lograr lo que no había logrado con cirugías y con tratamientos. Claro, o sea, por supuesto. Me parecía ridículo, ¿no? Con todo el avance alópata o químico dentro de la medicina, que no te curó el hígado, los riñones, etcétera, ¿por qué habrías de adquirirlo? Sí, claro, te entiendo. Sí, pero sobre todo me decepcioné. Dije, bueno, ¿en qué concepto me tiene este hombre que de veras cree que yo voy a tener... A creerle. Exacto. Sí. Entonces, bueno, algo que me habían dicho los últimos investigadores en Europa con los que estuve meses, al ver que yo tenía días y días en los que literalmente no me podía mover y me costaba muchísimo trabajo levantarme siquiera para ir al baño, para llevarme algo de comer a la boca, me dijeron, Eduardo, lo peor que puedes hacer es dejar de moverte. Tú tienes que hacer el esfuerzo que sea necesario, pero por lo menos camina media hora al día. Porque si tú te dejas de mover, ahí sí te vas a deteriorar mucho más rápido. Ya valiste. Entonces yo todos los días siempre fui muy disciplinado y siempre hice mucho caso a lo que me decían los especialistas. Y creo que fue parte de mi frustración. Yo decía, ¿por qué si les hago caso a todo no me funciona nada, no? Pero bueno, yo salía todos los días a caminar cerquita de donde vivía. A veces llegaba a un parque, le daba la vuelta a la cancha de fútbol, caminando como el doctor Chapatín. ¿Te acuerdas del doctor Chapatín? Claro, bueno, por pues supuesto. Imagínate, a mis 28 años, así es como podía caminar. Era ridículo, pero bueno, era lo que podía hacer. Sin embargo,
un día que estaba lloviendo muy fuerte y que ya era tarde, ya no iba a poder salir a caminar, dije, híjole, ya no me moví hoy. Y me acordé de los ejercicios del video de mi amigo. Y dije, bueno, pues a lo mejor eso sí lo puedo hacer, por lo menos tal vez cuente como que me moví. Uh-huh. Y por no dejarlo intenté hacer esos ejercicios aparentemente insignificantes, pero para mi sorpresa, desde el principio mi cuerpo empezó a reaccionar. Fue algo muy, muy raro porque no reaccionó positivamente, no creas que me sentí mejor, sino que al contrario, me empecé a poner muy mal, empecé a tener dolores que nunca en mi vida había tenido, y empecé a tener problemas que habían estado controlados con medicamentos muchos años atrás. Era muy sorprendente porque yo hacía los ejercicios y se disparaban todos estos problemas, dejaba de hacer los ejercicios y otra vez volvía a mi condición normal. Probé esto alrededor de 7 días, 10 días, hasta que me convencí que de veras eran los ejercicios los que estaban provocando estas reacciones físicas, sangrados, cosas muy físicas, ¿no? Entonces, al principio pensé que a lo mejor lo estaba haciendo mal o que el video de mi amigo estaba mal, porque obviamente pues no eran reacciones agradables, no era algo que uno buscara, pero sí me despertó la suficiente curiosidad como para darme cuenta que algo estaba pasando, y al yo decidir dedicar los últimos momentos de mi vida a crecer, encontré más crecimiento en irme a China a investigar qué era lo que estaba pasando que en quedarme en mi cuarto en Chuburná a esperar la muerte. Entonces, eso fue lo que me impulsó a ir a China. No fui a China motivado por una esperanza, no fui a China motivado porque de veras pensara que me iba a curar. Fui a China simplemente porque dije, bueno, me quiero morir más enterado. Y porque empezaste a tener la fuerza para irte a China, porque si no, no hubieras tenido la fuerza para irte a China. Pues mira, tuve la fuerza para irme a Europa, tuve la fuerza para muchas cosas. Todo, ¿no? Sí. Y llego a China, fue una aventura antes de llegar a China, es una historia que algún día a lo mejor te platicaré, pero eventualmente llegué a China y empiezo a aprender China en Qigong. En China nunca me sentí mejor. Fueron casi 5 meses de viaje en los que aprendí todos estos ejercicios. Aprendí, como te dije antes, que no era correcto aprenderlos a través de un video, que el video además tenía errores. En fin, pues se me corrigieron esos errores. Y sin que yo lo eligiera así, un día me entero que me están preparando para ser instructor. En un momento en el que yo no podía ni conmigo mismo, la maestra Wang, que fue la autoridad que supervisó todo mi entrenamiento, decide que yo voy a ser instructor. Y yo le digo que no, porque algo que yo había aprendido en esos momentos muy críticos anteriores era que la expectativa es algo que nos pesa. La expectativa es algo que no nos ayuda a ser felices y que no nos ayuda a disfrutar la vida como debe ser. Y de pronto pues pones de más en lo que es el resultado de lo que estás haciendo. Así es. Y una de las expectativas más difíciles de quitarme de encima fueron las expectativas de mi padre, ¿no? Yo creo que las figuras de autoridad pesan mucho en un proceso, y ahora pues tenía a esta mujer que es una de las maestras más importantes de esta ciencia en China, diciéndome, mirándome a los ojos en la sala de su casa, en el asiento más importante de la sala de su casa, diciéndome que yo voy a enseñar China en Qigong. Y yo le digo que no, y la traductora se me queda viendo con unos ojos no sabes lo que le estás haciendo. Exactamente. ¿Cómo vas a insultar a la maestra Wang de esta manera? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo le vas a decir no? Así fue, exactamente. Y yo no sabía que era la primera vez que preparaban a un extranjero de la forma en la que me estaban preparando a mí para ser instructor. Yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Entonces le digo a la maestra Wang, maestra, a lo único a lo que me puedo comprometer con usted es a que si yo me curo, consideraré la posibilidad de enseñar. La verdad es que veía muy lejana la posibilidad de curarme. Pero sí dije, quería sobrevivir, primero. Yo aprendí a hacer mi mejor esfuerzo hasta el final, porque de joven, quizá como una forma de compensar la debilidad que ya iba sintiendo en mi cuerpo, busqué a través del deporte fortalecerme. Y escogí deportes rudos, escogí el fútbol americano, escogí las artes marciales. Entonces esos deportes me enseñaron a templar mi espíritu, y me enseñaron a fortalecer mi voluntad, y me enseñaron muchas cosas. Entonces, aunque sí, yo estaba reconciliado con la muerte, sí es un hecho, yo decidí luchar hasta el final, ¿no? Y hacer todo lo que estuviera de mi parte,
sin apego ya al resultado, sin una obsesión, pero sí luchar hasta el final, ¿no? Qué interesante historia. Bueno, aprendes esto, te eligen como maestro, vienes a México, me imagino. Primero llegué a Estados Unidos, yo salgo de China enfermo, yo salgo de China exactamente como llegué, según yo. Yo en China nunca me sentí mejor, fue muy confrontadora la experiencia. Primero, el clima fue terrible. Yo estuve a menos 20 grados centígrados, era la temperatura promedio, y no como en Europa y como en Estados Unidos, en los que había vivido en lugares casi tan fríos como los que visité yo en China, pero hay calefacción. En China nos pusieron calefacción hasta que las primeras 3 personas murieron por hipotermia. El gobierno local es el que decide, los recursos son muy limitados y no era una calefacción que te permitiera llegar a casa y quitarte la chamarra. O sea, yo me moría de frío afuera o adentro, igual. O sea, el clima fue durísimo para mí. La comida, complicadísima. La gente que ha viajado a China sabe de qué estoy hablando. El shock cultural es enorme. Entonces, todo es pollo en China, Hacía un hueso de 30 centímetros, uno de 2 centímetros, todo es pollo. Chicken, ¿qué es chicken? Sí. Chicken, todo es chicken. Y mucho puerco también y cosas muy raras. Entonces, los sabores son muy distintos. El aire estaba muy contaminado. Yo estuve al pie de la montaña más sagrada de China. A mí no me tocó entrenar en el centro. A mí me tocó entrenar al pie de la montaña más sagrada de China. Fue una invitación especial. Y pues yo pensé que por lo menos aire limpio iba a poder respirar, pero no, el aire estaba más contaminado que en Beijing y que en la Ciudad de México. Entonces todo eso, por supuesto, me afectó y fue difícil de procesar. Entonces, en China yo nunca vi un resultado, nunca vi una mejoría. Llego a Estados Unidos porque ahí tengo un hermano, no hermano de sangre, pero uno de esos amigos que uno escoge como hermanos, y él sí sabía lo que me estaba pasando y él me dijo, Eduardo, vente un rato a digerir lo que estás viviendo, a ver qué vas a hacer, porque yo ahí sí ya no tenía un clavo, ya no tenía nada, no tenía dónde llegar, no tenía dónde dormir. Y él me recibe, y fue precisamente en Estados Unidos en donde se empezaron a disparar los cambios. Empecé a tener momentos de catarsis cuando de pronto el cuerpo empezó a funcionar mejor, momentos tan insignificantes para la mayoría de las personas como, te voy a decir, la primera mañana que yo estuve en Carolina del Norte, que fue casi llegando a Estados Unidos, me levanto con ganas de ir al baño, voy al baño, y cuando estoy en el momento de resolver mis necesidades, me suelto llorando como un niño porque me doy cuenta que ese fue el primer momento de mi vida en el que simplemente me desperté y me paré sin haber librado una batalla. Me di cuenta que desde que era muy pequeñito, todas las veces en las que me había levantado de una cama había sido difícil, y esa era la primera que no lo fue. Y como eso, todos los días empezaron a dispararse cambios que me empezaron a permitir darme cuenta que realmente algo trascendente había pasado en China, mucho más profundo de lo que yo jamás me había imaginado. Y hasta un mes y medio después, todavía estando en Estados Unidos, me doy cuenta que por primera vez en mi vida no me duele nada, no estoy inflamado de nada, mi piel ha cambiado, mi vista ha cambiado, no tengo alergias y estoy curado. Wow. Y ese fue el momento en el que tomo la decisión de compartir esta herramienta. Ese fue el momento, porque primero pensé, bueno, ¿qué quiero hacer, no? Tenía una fuerza, una claridad mental, una salud que jamás había tenido y me sentía capaz de hacer lo que yo quisiera. Claro, entonces primero pensé en qué era lo que yo quería, pero muy pronto me di cuenta que esto era algo demasiado trascendente como para quedármelo para mí solo. Me di cuenta que podía haber otras personas que como yo tuvieran casi 30 años luchando por encontrar una solución a sus problemas y yo tenía esa solución. Tenía que compartirla. La maestra Wang te dijo, tienes que ser maestro. Sí, cuando la maestra Wang le dije que no iba a ser instructor, ella simplemente sonrió más y me dijo, come, tú vas a ser instructor, tú vas a enseñar chino. Vas a ver. Y sí, ahora, bueno, total que llegas, te sanas. Así es. Te veo completamente sano. Gracias, Toño. Y ahorita estás impartiendo esto y estás sobre todo llevando a la gente de México este conocimiento. Así es, eso fue hace 17 años. Empiezo en Estados Unidos. Tienes 30 años. Tenía 29 años todavía. 29, 30. Así es. Me fui en el siglo pasado y regresé en este siglo de China. Sí, claro. De China, correcto. Fíjate que empecé en Estados Unidos, de hecho fue el Chopra Center el que me invita la primera vez a dar una conferencia. Doy la conferencia, empiezan a caer ofertas de trabajo en Estados Unidos muy bonitas, pero desgraciadamente
me exigían hacer las cosas de una manera que no es compatible con el Chinen Chikung. Me exigían escribir libros, vender discos, partir la instrucción en varias... tu nombre y vas a tener que explotar esto a como dé lugar. Así es, y me di cuenta que en Estados Unidos no iba a poder hacer las cosas correctamente. Entonces decidí regresar a México y yo sabía que iba a tener que enfrentar malinchismo y que iba a tener que enfrentar muchas cosas difíciles, pero yo sabía que iba a poder hacer correctamente el proceso. Y entonces empecé muy despacito, los primeros años fueron muy complicados, pero ya en el 2005 Fuerza Integral, la institución que fundé, se había convertido en la institución más importante en la transmisión de Chinen Chikung en Occidente. Y ahorita, 17 años después, pues somos ya casi 20,000 personas con las que he tenido el privilegio de compartir esta herramienta. Me acaba de escribir una amiga mía, Suria, que es alumna tuya. Y hace mucho no me escribía, pero ahorita te oigo y es alumna tuya. Saludos. Sí, ya es una comunidad enorme. Precisamente en abril de este año recibí una invitación para ir a China. Acabo de estar en China. 5 de las más altas figuras del Chinen Chikung en China pues están sorprendidos con lo que hemos logrado en México y pues ellos dicen que en ningún otro lugar del mundo se ha logrado algo como lo que hemos logrado aquí. Es algo pues que nos llena de orgullo, claro, de satisfacción, y también refuerza nuestro compromiso con ser de servicio a través de esta herramienta. Tenemos un amigo en común que nos presentó y yo admiro y respeto mucho a este amigo. No puedo decir quién es hasta después de un día que ya va a ser cuando diga. Pero dinos dónde podemos aprender esto y cómo nos podemos acercar a ti, por favor, Eduardo. Claro que sí, Toño. O Carlos. ¿Carlos o Eduardo? Pues soy Carlos Eduardo, entonces... Carlos o Eduardo, dinos dónde. Los dos son correctos. Tenemos un sitio de internet que es www.fuerzaintegral.com, www.fuerzaintegral.com, y tenemos también un teléfono multilínea en la Ciudad de México que es 52 35 7198. Espérate tantito. Sí. 52 35 71 98. Esto pueden hablar de cualquier lugar de la República. Así es. 52 35 7198. Así es. Y la página es fuerzaintegral.com. Y damos exactamente la misma instrucción que se impartía en este hospital de China, del que te hablé antes. Es una instrucción bellísima, Toño, porque yo dependí de tratamientos toda mi vida. A veces de medicamentos que no se conseguían en México y que me tenían que mandar de contrabando, escondidos en revistas, en libros de Europa, de Estados Unidos. Y toda la vida estás dependiendo de algo. Algo bellísimo que tiene Chinen Chikung es que es una instrucción, es conocimiento. Y una vez que tú lo tienes, te vas a tu casa y no dependes de nadie ni de nada. Es un conocimiento que se puede recibir en solo 2 días y que le ha permitido a miles de personas en México evitarse cirugías, recuperar su salud, de cuadros que de otras maneras no lo habían podido lograr. Tenemos, como dije antes, muchos médicos que han venido al curso por lo que han visto en sus pacientes. A mi esposa me la mandó su doctora, ¿no? Salúdame a tu esposa, por cierto. Encantado, claro que sí. Gran admiradora tuya, por cierto. A ver, para acabar pronto, sí, yo quiero ir contigo y quiero estar cerca de Chinen Chikung. Así es, pues... damos la instrucción 6 o 7 veces al año en la Ciudad de México y estamos también en diferentes lugares de la República visitando Monterrey, Guadalajara, etcétera, las principales ciudades sobre todo. Estamos expandiéndonos más cada día y pues viene gente de todo el mundo a recibir la instrucción. Algo muy importante que quiero recalcar, Toño, es que este trabajo no es solo para personas enfermas. El Qigong... No, claro, es para reforzar tu salud, para reforzar tu vida, ¿no? Tu plenitud. El Qigong era la práctica de los grandes maestros chinos. El objetivo real, el objetivo alto del Qigong es alcanzar tus máximos potenciales físicos, mentales y emocionales, para que con ello te conviertas en una mejor persona y para que con ello puedas ser de mejor servicio a los demás. A ver, Carlos, corrígeme. Tú eres el maestro, pero corrígeme. Yo también le he entrado a diferentes rollos esotéricos y chinos y todo mundo le ha sabido lo que es. En algún momento, ya no sé si siga de moda o no, lo que sea, corrígeme por favor. Lo que es el Feng Shui o Feng Shui, etcétera.
Pero uno se va adentrando en este tipo de conocimientos y uno sabe que para la filosofía china de 5,000 años de antigüedad y todo esto que está llevándose a cabo o que se sigue llevando a cabo en los cuerpos físicos de los seres humanos y en la sangre, porque somos líquido, somos aire, somos los 4 elementos, ¿no? Así es. Y entonces todo se basa en los principios básicos de esta relación con la Ayurveda, etcétera, del fluir, del limpiar, del ser, y no tienes que estar enfermo. De hecho, corrígeme si estoy mal, pero los chinos le llaman enfermedad al estancamiento. Así es. Al atoramiento, pues, Totalmente. Tanto de la abundancia como de la respiración, como del flujo de la sangre, como del flujo de... Cualquier flujo es atoramiento. Así es. Es Correcto. estancamiento, es podrido, es un lago, un estanque podrido, si no Así tiene es. flujo. Somos flujos y la enfermedad viene cuando uno de estos flujos se interrumpe, ¿no? Se entorpece. El Qigong precisamente trabaja con restaurar y potenciar esos flujos y permite a atletas de alto rendimiento superar sus marcas de un día para otro, ¿no? Permite ¡Es increíble! A científicos, a académicos, a directores de empresas despertar sus máximos potenciales mentales para tomar mejores decisiones, para encontrar soluciones más creativas a los problemas y con ello ser de mayor servicio, ¿no? Entonces, sí, y algo que tú mencionas del Feng Shui, fíjate que yo fui muy impactado por el Feng Shui en mi momento de búsqueda. Yo estuve en un curso de Feng Shui y para mí yo llegué también totalmente escéptico y fue impresionante. ¿Por qué crees que las cortinas son anaranjadas aquí? Todo el mundo cree que es un antro, pero no. Las cortinas son anaranjadas por algo. Pero bueno. Te voy a decir algo que me pasó en China. Después de aprender China en Qigong, todavía sin entender gran cosa, un día les pregunté a mis instructores, oigan, ¿y hay en China algún maestro? Bueno, algo que no te dije que es muy importante. El maestro que desarrolló esta forma de Qigong en particular, que fue la que yo aprendí, que es la que yo enseño, está considerado como la figura más alta, la autoridad más alta del Qigong en toda la historia documentada del Qigong en China. O sea, no es la figura más importante ahorita. Es la figura más importante en los últimos 5,000 años documentados del Qigong. Wow. Es una persona realmente considerada un tesoro viviente. Él tiene actualmente 77 años, 78 acaba de cumplir. Ya de parecer de tu edad o de mi edad. Sí, fácil. Pero bueno, entonces, yo estando en China les pregunté a mis instructores, ya que había aprendido Qigong, oigan, ¿y no hay un maestro como el maestro Pang, pero de Feng Shui? Porque yo bueno, soy muy respetuoso del Feng Shui. Y mis instructores nada más se me quedaron viendo con cara de, no has entendido nada, ¿verdad? ¿Qué güey eres? ¿No Así sabes es. que todo va interconectado? No, lo que me dijeron es, cuando tu Qigong es lo suficientemente fuerte, cuando tu Qigong es lo suficientemente bueno, todo lo demás cobra menos importancia. Puedes trascender el Feng Shui, puedes trascender el agua que bebes, el aire que respiras, la comida que comes, puedes trascenderlo todo, porque no hay nada más importante en todos los elementos complejos de los que depende tu salud que tu relación contigo mismo. Y cuando estás en el centro, voy a citar al más grande maestro, bueno, que hemos tenido, que he tenido yo al menos, que es el Maestro Jesús. No hace daño lo que a tu boca entra, sino lo que de tu boca sale. Correcto. Porque del corazón procede. Así es. Cada uno de los poderes que tenemos y cada uno... Bueno, tenemos que hablar eso después, Carlos Eduardo. Claro y tú y yo, que sí, Toño. Tú y yo. Encantado. Pero yo quiero ir contigo a aprender Qigong. Correcto. Dime, por favor, ¿dónde puedo ir? ¿A dónde pueden ir todas las personas que nos han estado escuchando? Bueno, justo... Ya llevamos 42 minutos, entonces dinos, Carlos Eduardo. Justo este fin de semana voy a impartir el curso, la instrucción aquí en la Ciudad de México. Es cosa de que nos llamen para la inscripción tiene que hacerse previamente, sí, porque el cupo es limitado, bastante limitado, entonces ahorita todavía tenemos algunos lugares, pero están a tiempo. Este fin de semana va a haber instrucción en la Ciudad de México. Dentro de 2 fines de semana vamos a estar en Querétaro y así vamos recorriendo diferentes van a llegar lugares. A Monterrey, porque nos están viendo en Monterrey y en varios lugares. Sí, acabamos de estar en Monterrey y en Guadalajara, pero vamos a volver a estar, por supuesto, en cuanto haya oportunidad. Ahora, ¿qué te parece si lo hacemos, lo vamos a hacer o hacemos la invitación para los que quieran aprender vía telefónica
Sí. ¿O vía internet? ¿Vía telefónica? Vía telefónica es la forma más rápida porque el teléfono de una Claro, vez pueden inmediatamente lo recibir van a todas las poder indicaciones, hacer su inscripción. También por internet pueden inscribirse, pero la forma más práctica para mí, digo, tengo 47 años, ¿no? Es hablar por teléfono. Sí, es la forma más humana de hacer las cosas. Sí, claro, por supuesto. Pero pueden hacerlo como gusten. Fuerza Integral, fuerza obviamente con Z, fuerzaintegral.com. Así es. Ahí se pueden inscribir, fuerzaintegral.com o al 5235 7198. Correcto. Pueden inscribirse hoy, a más tardar mañana. El cupo es limitado, insisto. Pero estamos dando constantemente, cada 2 meses más o menos, damos la instrucción en la Ciudad de México y visitando las principales ciudades de la República 1 o 2 veces por año. Y 5235 7198 es el teléfono, 5235 7198, o entren a la página Fuerza, obviamente con Z, fuerzaintegral.com. Así es, Toño. Carlos o Eduardo o como te llames, me da un gusto enorme haberte recibido aquí y le mandamos un saludo en común a nuestro amigo que nos presentó porque claro, es extraordinario. No sabes qué gusto. Y ahí voy a estar, Igualmente, Carlos. Excelente, bienvenido. ¿Es este fin de semana? Este fin de semana. Bueno, pues entonces ahí voy a estar. ¿A qué hora empieza? Es un curso intensísimo, empezamos a las 8:30 de la mañana, terminamos 8 de la noche, tanto el sábado como el domingo. Sábado 8:30 de la mañana y terminamos 8 o 9 de la noche hasta el domingo. Sí, ahí voy a estar. Es un fin de semana intenso, pero que ha cambiado la vida de miles de personas. Ahí voy a estar. Claro que ahí sí, voy a Toño, estar. bienvenido. Carlos Eduardo, bienvenido. Qué gusto. 5235 7198 o entren a fuerzaintegral.com. Fuerza obviamente con Z.